Ahora nos enfocaremos en el estudio de las biomembranas y la estructura de la pared. Una célula está formada por una pared que contiene a todo el interior, que es el protoplasma, y se diferencia en el núcleo y todo lo que quede por fuera es el citoplasma. Otra de las características de las células eucariotas es la presencia de una gran vacuola y organelas. La membrana plasmática o plasmalema limita el citoplasma y está cubierta por la pared celular. Esta membrana está formada por dos capas de fosfolípidos que tienen una cabeza hidrofílica y unas colas hidrofóbicas. Además, se encuentran embebidas en ella proteínas que atraviesan la membrana o están solo de uno de los lados. Las cabezas de los fosfolípidos tienen afinidad con el agua, por eso se dice que son hidrofílicas, en tanto las colas, que están hacia el centro enfrentadas, rechazan al agua, denominándose hidrofóbicas. Esta estructura compleja de proteínas embebidas, bicapas de fosfolípidos, además de cadenas de carbohidratos, es lo que se denomina modelo de mosaico fluido. En este espectacular video, realizado de manera tridimensional, podemos ver una estructura celular y en detalle cómo está formada esta membrana. Aquí vemos un corte donde se ven la flexibilidad que tienen las membranas. Inclusive una ligera interrupción puede permitir que se desamble y vuelvan a acoplarse, gracias a la característica de moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas en el centro de estos fosfolípidos. Pero además de los fosfolípidos, esta membrana en particular tiene carbohidratos y otras moléculas. Pero además de carbohidratos, también está la presencia de las proteínas. Estas son las encargadas en reconocer cosas que vienen desde afuera e inclusive sacar estructuras de adentro de la célula, ¿sí? Pero otra característica de estas proteínas que permiten el intercambio y la principal función de las membranas, que es la de reconocer lo propio y lo ajeno, es que estas proteínas no están ancladas, sino que pueden fluir y moverse a lo largo de la membrana. Esto se denomina modelo de mosaico fluido. Realmente las membranas son las bases del establecimiento de la vida. Entonces, las membranas o biomembranas son selectivamente permeables, es decir, que pueden permitir el transporte de sustancias. Hay tres tipos de transporte. Es llamado transporte pasivo o difusión simple, en el cual las moléculas pueden atravesar directamente los fosfolípidos desde la zona de alta concentración al lado de menor concentración. Luego está la difusión facilitada. En este caso, las moléculas van a pasar por dentro de las proteínas, que en este caso reciben el nombre de transportadoras. Y finalmente tenemos el transporte activo, en el cual las moléculas pasan también a lo largo de proteínas, sin embargo, aquí se requiere un gasto de energía. La molécula energética es el ATP. Hay proteínas especiales que solo traslocan el agua. Estas se denominan acuaporinas. Entonces, la organización general que vamos a continuar viendo, yo quiero en este momento detenerme y comparar un poco qué diferencias van a encontrarse entre las células de los animales, entre las cuales incluimos las nuestras, y la de los vegetales. En el caso de los animales, no tienen pared celular, no tienen vacuola como una organela reservoria de agua y no tienen cloroplastos como sitio de la fotosíntesis. Esas son las diferencias con la célula vegetal que vamos a continuar analizando. Ahora, hoy les dije que las paredes se forman hacia afuera de la membrana celular.
Pero las células vegetales nunca están aisladas, siempre están formando parte de un tejido. Entonces, para estudiar y analizar las paredes celulares, siempre vamos a verla de dos células contiguas, como indica aquí el pequeño detalle que podemos analizar. Entonces, aquí estamos viendo en detalle el corte de dos paredes vecinas. Lo que vemos en el centro, aquí entre los dos, se llama laminilla media y es la estructura que a modo de pegamento permanecen dos células adheridas. Además, de color verde tenemos las paredes, que acá hay dos capas, una pared primaria y una pared secundaria, de una célula y de su célula vecina. Esta interrupción que se ve en el medio es una comunicación celular. Ya vamos a verlas en detalle. Otra manera de ver esto sería analizándolo con microscopio electrónico de transmisión. El anterior esquema se vería en este corte, donde tengo la laminilla media en el centro, aquí tengo la pared primaria de color verde oscuro, una segunda pared secundaria y hacia un costado la membrana celular de esta célula. Lo mismo de la célula vecina. Esta fotografía que estamos viendo aquí es como si estuviéramos adentro de la célula y estamos viendo las fibrillas de celulosa de la cual está formada la pared. Otro esquema que representa lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las células pueden ir acumulando distintas capas de pared. La primer capa que acumulan durante su formación se llama pared primaria y inmediatamente se deposita por fuera de la membrana. A continuación, se van a depositar paredes secundarias, que pueden hacerlo en varios estratos, y así tendremos el primer estrato, el segundo o el tercero. Las células tienen distintos tipos de paredes de acuerdo al tejido al que pertenecen. En esta primera foto vemos células del parénquima con paredes delgadas. Son las primeras paredes, por lo tanto se llaman paredes primarias. En cambio, en otros tipos de tejidos cuya función es el sostén como las fibras, estas forman primero una pared inicial que es delgada y es primaria, y luego y hacia adentro de la célula forman una pared que es más gruesa en este caso y se llama secundaria. En todos estos casos, el lumen o cavidad de la célula siempre queda en el centro. Las paredes se forman hacia afuera. Estructuralmente la pared está formada por una fase fibrilar y una amorfa. En la fase fibrilar, el componente que lo constituye es la celulosa, que varía entre un 20 y un 40%. Cada fibra de celulosa está formado por manojos de macrofibrillas, que a su vez son agrupaciones de microfibrillas, que al final la celulosa son cadenas lineales de un azúcar que es la glucosa. Estas distintas capas de fibras se van depositando a medida que se forman las distintas paredes y tendrán distintas disposición las fibrillas de celulosa. Durante el depósito de la primer pared que se forma, que es la pared primaria, las fibrillas están desorganizadas, tal como vemos en esta fotografía. Las siguientes capas sucesivas que constituyen la pared secundaria, en este caso representada por un estrato 1, 2 y 3, cuando se las ve de frente, vemos que las fibrillas de celulosa se depositan de manera paralela, pero están alternas entre las distintas capas S1, S2 y S3. Por otro lado, uno diría, si son fibrillas entrelazadas, ¿cómo están rellenas? Es decir, ¿quién ocupa los espacios entre las fibrillas? Ahí tenemos la fase amorfa o matriz. Esta está formada por compuestos que son las hemicelulosas y otras cadenas de azúcares o polisacáridos que no están formados por celulosa. También compuestos pépticos o glucoproteína pueden meterse, tal como vemos aquí en este esquema, entre las fibrillas de celulosa. Además, toda esta fase amorfa en la pared secundaria puede además lignificarse, es decir,
pueden incorporarse moléculas de una sustancia que se llama lignina, que le otorga la rigidez y la dureza a las paredes celulares. Cuando consideramos cómo es el crecimiento de una célula, tenemos que primero ver el crecimiento en extensión. Este se realiza mientras la célula tiene pared solamente primaria, a que al estar desordenadas las fibrillas es capaz de extenderse. Una vez que alcanza su tamaño y si la célula pertenece a un tejido que produce pared secundaria, recién se van a ir acumulando las sucesivas capas de microfibrillas. Pero ¿cómo se explica el crecimiento de la pared en el espesor, es decir, que sea delgada o más gruesa por acumulación de nuevas capas? Aquí recordemos, la fase amorfa, es decir, las hemicelulosas y pectinas, van a ser transportadas desde el centro de la célula a través de la membrana y hacia afuera por organelas que se llaman dicteosomas. Y la fase fibrilar, formada por celulosa, de nuevo, es producida en el citoplasma, pero expelida hacia afuera por unos complejos proteicos que se llaman rosetas de celulosa sintasas. Estas enzimas, por ellas atraviesa la celulosa y va cristalizando en forma de microfibrillas. Cuando empiezan a trabajarse estas rosetas y formar la pared primaria, se mueven de manera al azar, por lo cual las fibrillas fabricadas quedan entrelazadas. Luego, para formar la pared secundaria, estas rosetas se agrupan en estructuras hexagonales y fabrican las microfibrillas de manera coordenada. Entonces, las nuevas microfibrillas que aquí vemos de color azul quedan paralelas entre sí en la pared secundaria. Cada una de las fases de la pared crece de manera distinta. La fase fibrilar, es decir, las de celulosa, se deposita por adcrustación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada capa de microfibrilla se apoya sobre la anterior. En cambio, la fase amorfa de la hemicelulosa y los compuestos pépticos se incrustan, es decir, se intercalan entre las microfibrillas ya existentes. Veamos ahora cuáles pueden ser esas sustancias que se incrustan o se adcrustan a la pared. Empecemos con las incrustantes. La lignina, por ejemplo, es una sustancia que le otorga rigidez y se intercala entre partículas ya existentes, provocando que las paredes celulares, como las que vemos en esta fotografía, que corresponden a células de la madera, sean de manera pesadas, duras y resistentes. También son sustancias incrustantes compuestos minerales como carbonatos o silicatos de calcio. Estos se meten en la fase amorfa entre las microfibrillas y forman estructuras particulares como las que vemos aquí en esta célula que tiene esta forma tan particular de estrella. Compuestos que se adcrustan por afuera de la capa epidérmica, es decir, la capa de células que cubre a todo el cuerpo de la planta, son la cutina, la suberina y las ceras. La cutina es una sustancia que se deposita por fuera de las paredes de la epidermis y forma una capa completa que recibe el nombre de cutícula. Esta cutina le otorga características de impermeabilidad a las células de la epidermis. Otra sustancia que se ascrusta por afuera de las células es la suberina. Este es otro compuesto de naturaleza grasa que hace impermeable, en este caso, a los tejidos que recubren el tronco de los árboles. Es el principal constituyente de lo que conocemos normalmente como corchos. Otra sustancia que se adcrusta por afuera de la cutícula son las ceras. Puede hacerlo en forma de gránulos, como estamos viendo en la epidermis de la hoja del aloe, o en forma de filamentos. Aquí podemos apreciar la superficie de una hoja de soja con los gránulos de cera que cubren cada una de las células. Completamos así el segundo video de la unidad 6 de célula, en la cual nos estamos enfocando en las membranas y paredes.
En el próximo video analizaremos cómo son las comunicaciones intercelulares.